Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. A mí me gustaría que me recordaran diciendo, Otón, digan contra él lo que gusten. Pero él fue un soldado de nuestro pueblo. Él fue un revolucionario comprometido con las tareas de la lucha revolucionaria, no de dientes para afuera. Él fue un agente que venía de los pobres y murió lealmente del lado de los pobres. Puedo morir como nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. Hay dos características muy singulares en Otón Salazar. Por un lado, era un hombre o fue un hombre extremadamente honesto. La otra condición singular era de que Otón Salazar era incorruptible. Alguien que entendió muy bien que a partir de la educación y de la lucha por la educación podría transformarse al propio México y lograr sus libertades políticas. Y siempre con una sonrisa, muy dispuesto a enseñar a todo mundo. Un hombre muy apasionado. Siempre daba la impresión de ser una persona serena, controlada, pero bullía por dentro. Crearíamos un estado de agitación social entre los oprimidos. De una gran valentía, convicciones fuertes y muy honesto. Como un hombre que se acostaba pensando en la revolución y se levantaba, se despertaba pensando en la lucha revolucionaria. Él era de una de las zonas más pobres de México, la zona alta, la montaña de Guerrero, Alcozauca y toda esa filo de esa serranía. O sea, ahí están los municipios más pobres del país. Convivía mucho con los indígenas, sobre todo, que bajaban a la capital del municipio, a la Atenas de la montaña, así le decían, porque efectivamente ahí había más cultura, y aprendió a vivir aprendió de vivir con los pobres de los pobres. Era miseria, o sea, no era nada más pobreza, era miseria. Es decir, él de niño nada más comía tortillas y frijoles. De 450 alumnos de la Escuela Normal Rural de Huastepec, el más pobrecito tenía sus guaraches. Yo no tuve guaracho siquiera durante un año. Me pasé descalzo el año completo. Eso fue dejando en mí, reforzando en mí las inquietudes revolucionarias que ya la escuela primaria Amado Nervo había creado. Yo creo que es alguien que tuvo conciencia de lucha desde muy chico, es real. Si después descubres que la pobreza y el sacrificio que tienes que hacer desde niño y se descubren los orígenes de la pobreza, la explotación,
la opresión, el agravio constante en que viven muchos de nuestros pueblos. Entonces eso genera una actitud. Yo venía de un hogar pobre hasta la humildad, hasta el hambre. Y eso dejó una huella en mí en el sentido de querer hacer algo por mejorar las condiciones de mi familia. Y aunque la vida era muy dura para mí, yo me hacía a otra idea. Era mi oportunidad. Si yo la dejaba, peor todavía, mi familia seguiría en la miseria como la había yo dejado. Esa es una fuente. Él dice que la escuela fue forjadora de su personalidad y de su manera de ser y por supuesto de su ímpetu revolucionario, ¿no? La otra, la escuela socialista en la que me eduqué, donde se nos hablaba del proletariado, se nos hablaba de la triste vida del indio, de la triste vida de los pobres, y esa influencia yo la traía. Y me ayudó mucho que nunca tuve ambición por el dinero, nunca. Por eso la pobreza me golpeaba, pero no me doblegaba, y seguía adelante. Y un día le dijo a su maestro que él iba a ser sacerdote. Mi maestro, al saber que faltaban 8 días para que yo viajara a Chilapa, me preguntó si era cierto que yo ingresaría al seminario. Le dije sí. Se lo dije sin presentir ninguna reacción de mi maestro. Pero inmediatamente él me dijo, yo creo que no. ¿No te gustaría mejor ser licenciado como don Benito Juárez? Y como yo dominaba la biografía de don Benito Juárez, eso me convenció que yo no debía ingresar al seminario, sino seguir el camino en busca de una carrera liberal. El director de educación, entonces era director de educación pública en el gobierno del estado, se apellidaba Bazán, no recuerdo bien el nombre, responsable de la célula comunista, el maestro, que lo fue llevando a que él escogiera esa vocación del maestro. Porque el maestro entonces era, además de enseñar, era el líder, era la autoridad, una de las autoridades morales de las poblaciones, y él vio eso, yo creo, y a partir de ahí, después a Chilpan 5, luego al Distrito Federal, a la Normal, y agarró el camino del magisterio como una tarea de vida. Entre que era normalista y luego el movimiento de 58, hubo un periodo en que él fue maestro. Y siendo maestro, igual seguía siendo revolucionario, ¿no? Y seguía siendo una persona, digamos, inconforme y que, digamos, abanderaba causas que tenían que ver con la escuela en que él estaba. Realizó ya como maestro una protesta contra el llamado Plan Alemán. Que era un folletín que mandaron a todas las escuelas para que se las enseñaran a los alumnos de la primaria, diciendo así como todas las maravillas que había hecho el presidente de la República, ¿no? Entonces se oponen a esa doctrina y con algo muy interesante además remata, ¿no? Enseñar mentiras es antipedagógico. Ese plan alemán fue combatido también por los estudiantes. Los arcos triunfales del último informe de Alemán fueron destruidos por los estudiantes. Alemán quiso reelegirse y desde luego no se reeligió. Otón tenía ya experiencias políticas, estudiantiles muy importantes, porque él fue dirigente en la Escuela Nacional de Maestros primero y después en la Escuela Normal Superior.
Él se volvió líder de la Normal en una época en que la Normal se militarizó. En esta última dirigió una huelga cuyo resultado fue la ampliación del número de horas con las que el maestro egresado de ahí salía a trabajar. Después viene el inicio del movimiento del magisterio. Esto es en 1956. Y estamos hablando de una época, eso es muy importante, de la Guerra Fría. ¿Sí? Es decir, el anticomunismo era muy fuerte en esa época. Y pues es la época de mayor control del PRI, ¿verdad? Donde los sindicatos pues eran su aparato de control. No había un reconocimiento oficial del Partido Comunista, era un partido clandestino. No había libertades, decir una palabra en contra del gobierno podía costarnos la vida. Aquí tuvo sus expresiones a partir del gobierno de Miguel Alemán, que inició en el movimiento sindical con los famosos charrazos. Incluso hasta desde la presidencia desde la presidencia nombraban entonces a los secretarios de los sindicatos. Y aquí en la sección 9ª del Distrito Federal es donde es la primera experiencia de voto libre y gana Otón Salazar. Que para el momento en el que Otón Salazar dirige el movimiento revolucionario del magisterio, pues ya está, digamos, cooptado, ¿no? Es un movimiento, es un sindicato muy proclive a estar del lado de la autoridad, a hacer lo que se le asignan, a buscar justo estos beneficios y estas prebendas que otorga la cercanía con el poder, ¿no? Los dirigentes oficialistas habían presentado un pliego petitorio, ocultaron la pobre respuesta de la Secretaría y engañaron a la base magisterial llamándola a un mitin en la Secretaría de Educación Pública diciendo que estaban dispuestos a luchar. Ahí se descubrió el engaño porque ya habían firmado una cantidad mínima y Otón Salazar, impulsado por maestros de su generación, tomó el micrófono, desplazó al orador oficial y el mitin convocado por los dirigentes oficialistas, hoy llamados charros, se convirtió en el primer mitin del movimiento magisterial. El día 3 de julio de 1956, las voces que pidieron a gritos que yo tomara la palabra una vez que la tribuna la tenían bajo control los líderes charros de la sección 9ª. Y dijo una frase que recogió la prensa estupenda. Hasta hoy, ustedes, porque allí estaban los dirigentes de la sección 9ª, gente de Sánchez Vite, promotor del pistolerismo, de la antidemocracia, de la represión, hasta ahora han dirigido ustedes la lucha al magisterio. A partir de hoy, los maestros nos encargaremos de luchar por nuestras propias demandas. Y ese fue el inicio. El MRM llamó a una concentración con la idea de exponer las razones de nuestro pliego de demandas frente a Palacio Nacional. Entonces, el lugar de cita de la gran concentración, Zócalo de la Ciudad de México. Imagínate qué personaje Otón, se me vino la figura de él hablando en el Zócalo por primera vez sin sonido, trepado en un poste. Y desde luego, frente a Palacio Nacional, ¿cómo se atrevían? Ya teníamos un número importante de gente concentrada cuando se vino la acción de policías y granaderos. Y a mí me tocó ver la caída de varios de nuestros compañeros ya desangrándose. Hubo maestras golpeadas que se refugiaron en el atrio de la catedral y hasta allá fueron perseguidas por los granaderos. Entonces hubo una reacción muy fuerte de la prensa en general. Los periodistas mandaron reportajes repudiando los golpes a los maestros. Y la medida que tomamos fue
reunirnos en pleno de representantes y de allí marchar a los patios de la Secretaría de Educación Pública justamente el 30 de abril de 1958. Un movimiento magisterial con participación de los padres que fueron a la Secretaría exigiendo atención para los maestros. Cuando llegamos ahí a un mitin, demandando el diálogo con José Ángel Ceniceros, que era el secretario de Educación, en su oficina del tercer piso nos dijeron, no está el secretario. Y la gente decía, aquí lo esperamos. No, pero no está porque está fuera de México, fuera de la ciudad. Y entonces abajo no se sabía qué hacer. Pero la idea de tomar la secretaría no surgió de ninguno de nosotros, los dirigentes del MRM. Surgió de una mujer veracruzana de nombre Yolanda Hernández. Fue la que lanzó el primer grito. No nos vamos hasta que no resuelva el secretario el pliego de demandas del movimiento revolucionario del magisterio. Lo gritó una vez, lo gritó dos y después lo corearon los cientos de maestros y maestras que estaban allí. Y yo ya en la tribuna, dirigiendo el acto, no sabía yo qué hacer y entonces dije, ya con un ánimo todavía no muy firme, dije, levanten la mano los que estén de acuerdo en que no nos vayamos de aquí hasta no obtener una respuesta satisfactoria a nuestras demandas. Se levantaron todas las manos. Yo levanté la mía también. Digamos que un poco accidentada o no planeada, la toma de la SED fue definitiva, a pesar de que estuvieron más de 30 o 40 días los maestros instalados en los patios de la SED. Finalmente llega la respuesta del gobierno federal. Un 15 de mayo, en el Día del Maestro, el presidente de la República declara de que sí iban a acceder a alguna de las peticiones de los maestros, y entre esas peticiones fue el aumento salarial más alto en la historia del magisterio mexicano. Es que de esa guardia permanente salimos en triunfo, con un aumento muy importante, 27%, imagínense, pero faltaba la democracia sindical. Ahí el gobierno no aceptó. Sin embargo, el costo político para los dirigentes fue alto. Después de una manifestación muy violenta, fue detenido y apresado Otón. A las 3 de la mañana del día que caí preso, tuve el cañón de la pistola en la sien y yo, que jamás había estado detenido, di por hecho que ese era el final. No quiero negar que sentí temor, pero quiero decir también con la misma franqueza que la fuerza que me daba el movimiento de masas jugaba un altísimo papel en mi resistencia moral. El maestro de vocación, el maestro que dedicaba su vida a la enseñanza, fue despedido de su plaza. Y pasó los siguientes años, más de 50, como despedido. Nunca recuperó su plaza magisterial. Cuando sale de la cárcel, empieza a distanciarse del movimiento magisterial y se empieza a meter más con el movimiento político. Y es ahí cuando entra la campaña de Danzós Palomino y lo acompaña y recorre todo el país con Danzós. Eso lo hizo ya en los años 60, cuando se postuló por el Frente Electoral del Pueblo a Ramón Danzós Palomino como candidato a la presidencia de la República. Fue otro escalón, creo, en la formación de Otón. Es decir,
el paso del movimiento puramente profesional, magisterial, al escalón político. Y ahí es donde él da ese salto, ya en definitiva, y de ahí a ingresar ya en definitiva al Partido Comunista y seguir el trabajo de libertades sindicales. Que la campaña de Ramón Danzón me dejó una opinión hasta el cielo de los miembros del Partido Comunista. Esa formación abnegada de los comunistas, entregarlo todo a cambio de nada, eso fue dejando en mí una huella muy profunda, y por eso en el 64, luego de que ya la campaña había pasado, dije, mi lugar es este, vamos. Bueno, era uno de nuestros cuadros importantes. Él fue miembro del Comité Central por bastantes años, pues hasta el final del partido. Él fue diputado 2 veces. La primera vez que fue diputado, en 1979, fue muy significativa ese ingreso de él, porque fue el primer ingreso de la izquierda independiente a la Cámara de Diputados. El primer grupo parlamentario, creo que eso es el reconocimiento que se hace a esos luchadores por la democracia, que hubo 50, 60, 70. Y yo creo que lo que distingue a ese grupo comunista de diputados fue el alto nivel de debate que los comunistas llevaron a la Cámara. Cuando se logra el registro por parte del Partido Comunista Mexicano, que se logra después de una campaña muy exitosa de Valentín Campas, sin registro, pero que se lograron reunir, según dijo Reyes Heroles en una reunión que tuvimos, 1 millón de votos, lo cual ya le daba presencia y legitimidad incluso al movimiento comunista mexicano. Esa campaña hace que también se vayan abriendo los espacios en Guerrero, donde Rubén Figueroa, el gobernador entonces, era un gobernador cacique totalmente, como es un cacique, donde su ley es vida o muerte, y había que abrir los espacios. ¿A partir de qué? A partir de la lucha política. Las guerrillas, tanto de Lucio Cabañas como la de Genaro Vázquez Rojas, ya habían sido derrotadas fuertemente, duro, a base de balazos, de desaparición de poblados enteros, y había todo un ambiente de represión constante. Entonces había que meterse en la política, meter a la política en Guerrero para abrir los caminos. Aquí fue el primer municipio en que el Partido Comunista, con sus banderas, derrotó al Partido Revolucionario Institucional aquí. Pero en Tlapa, allí me tocó a mí, en la campaña para diputados federales, me tocó derrotar a Rufino García Suazo del PRI. De modo que eso no me lo reconocieron. Ellos tenían de dónde echar mano para el fraude electoral. Yo llegué a la Cámara de todas maneras, pero llegué por la vía plurinominal. Entonces ese hecho también influyó mucho en que en Arcosauca se fueran creando condiciones muy favorables para contar con una fuerza social importante, que es la que permitió que Abel Salazar Bazán fuera el candidato victorioso en 1981. Mira, aquí hay una decisión personal de Otón que es, yo digo, lo define mucho. Era entre quedarse en la Ciudad de México, en el Comité Central o Comité Nacional, aspirando quizás a puestos ya más altos, volver a ser diputado en su momento, en ese tiempo que te digo, o ser presidente municipal de Alcozauca. Aquí ha costado sangre, ha costado vidas. Aquí ha habido antorcha campesina, ha matado a alcozauquenses. Y el gobierno del Estado ha echado todo su poder económico en contra de Alcozauca, todo su poder político. Yo
tomé posesión como presidente de esta tierra en la calle, porque estaba tomado el palacio por antorcha campesina. No hizo todo lo que hubiera querido hacer, pero hizo todo lo que estaba dentro de sus posibilidades con los escasos recursos que se tenía. Y le empiezan a cortar su presupuesto, que de por sí era poquito, entonces le empiezan a cortar el presupuesto y a tratar de estrangular al municipio, porque Otón y los compañeros de allá empezaron a llevar proyectos desde acá de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, con Julia Carabias, y entonces empezaron a cortarlo y entonces decidió Otón hacer esa marcha, esa caminata. No sé, no es tan sencillo caminar en la montaña, ¿no?, de Alcozauca a Tlape, que tuvo mucha repercusión, incluso internacional. En un México como el de hoy, en el que los capitalistas, con el presidente de la República a la cabeza, se han adueñado, se han hecho propietarios del dinero, de las leyes, del gobierno, de las cárceles, del ejército, de todos los medios que debieran representar los poderes democráticos del pueblo mexicano. Las marchas de Alcozauca a Tlapa eran acciones de la mayoría de la gente de Alcozauca, que nos lanzábamos a pie a los caminos estos de terracería, con la idea de que servíamos de ejemplo a los demás, con la idea de que la marcha se conocería y la gente se inquietaría para defender los altos intereses municipales como los defendíamos nosotros con las marchas. Pero había expectación en Tlapa por ver la entrada de una columna de 1000 gentes con banderas de la hoz y el martillo defendiendo los intereses de Alcozauca de Guerrero. Compañeros marxistas de Alcozauca de Guerrero. ¿Qué es la libertad? Bueno, hay muchas definiciones, pero una de ellas, quizá un tanto rigorista, es el reconocimiento de la necesidad y la lucha por ella. Cuando alguien hace eso, está abriendo caminos de libertad. Abrí sobre la tarde mi ventana y me sentí un diestro paisajista. Oh, qué bello es pintar para la vida, pintar para el Partido Comunista, pintar para el Partido Comunista. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.